como os decía, vamos a estar hablando de la intercesión. Hablar de la intercesión es hablar de una forma de oración. De hecho, las Escrituras nos enseñan, en términos generales, 3 clases de oración. La oración de petición, la oración de adoración y la oración de intercesión. La oración de petición, como su propio nombre indica, es aquella que nos lleva a hablar con Dios para pedirle lo que necesitamos. La oración de adoración es esa clase de oración que nos lleva a tributarle a Dios la acción de gracias que le debemos. Y la oración de intercesión, a diferencia de las 2 primeras, es esa clase de oración que pide en favor de otro, poniéndose en el lugar de ese por el que se pide. Lo voy a definir de otra manera ahora, para que la variedad permita que el concepto se asiente en nuestras mentes. La oración de petición es la que busca a Dios. La oración de adoración es la que Dios busca. Y la oración de intercesión es la que pide por el semejante. De esta tercera forma de oración es de la que hoy vamos a hablar. Y vamos a hablar de ella como una de las 6 líneas maestras que deben de afianzar nuestra vida cristiana, sencillamente porque es importantísima la intercesión. La intercesión es la amiga inseparable de la evangelización. Por decirlo en términos agrícolas, digámoslo en términos agrícolas. La intercesión a la evangelización es lo mismo que el despedregar el terreno y meter el arado a la siembra. Si la evangelización es la siembra, tirar la semilla en el campo, si eso es la evangelización, tirar la semilla, el meter el arado y el haber despedregado el terreno, eso es la intercesión. Un buen labrador no tirará nunca la semilla si previamente no ha despedregado el terreno, si previamente no ha metido el arado. El buen labrador primero quita las piedras, después mete el arado y después tira la semilla. Pues bien, quitar las piedras y meter el arado es la intercesión. Tirar la semilla es la evangelización. Expresémoslo en términos bélicos, expresémoslo en un lenguaje de guerra. Según los grandes estrategas, ellos dicen que antes de mandar al ejército de tierra, hay que mandar al ejército del aire. Ellos dicen, mandemos el ejército del aire y que el ejército del aire bombardee los lugares estratégicos del enemigo. Qué sé yo, primero mandan a los aviones y los aviones bombardean las fuentes de petróleo, ¿no? Para cortarles el suministro. Hoy día, con lo importante que es eso, o bombardean los lugares donde tienen sus armamentos, o bombardean los lugares donde tienen sus alimentos, ¿de acuerdo? Están debilitando al enemigo, todavía no se han enfrentado a él, lo están debilitando. Pero de que lo han debilitado por medio de la aviación, después se manda lo que es el ejército terrestre para culminar la tarea. Pues bien, la aviación sería la intercesión y la evangelización sería el envío de las tropas terrestres. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la intercesión es importante por lo que vamos a ver a continuación, pero también porque va estrechamente ligada a la evangelización. Si la semana pasada hablábamos de la evangelización diciendo que es la seña de identidad del verdadero cristianismo, porque no hay cristianismo verdadero si no se comunica el mensaje de Cristo, hoy tendríamos que decir que esta es la compañera inseparable de aquella línea maestra. Lanzaremos primero la intercesión para después ser eficaces en la evangelización. ¿Me fueron entendiendo hasta ahí? Amén. Voy a hacerles una definición de la palabra intercesión, para que ustedes puedan ir tomando el hilo. Podríamos definir la intercesión como la clase de oración que pide en favor de otro colocándose en el lugar del otro. Subrayo esta última parte de la definición. Colocándose en el lugar del otro. Cuando yo intercedo por el yeye, no simplemente pido en favor de él, es una oración altruista, es una oración no interesada, pero no simplemente pido en favor de él, sino que me coloco en el lugar de él. Si pido un favor de él porque conozco que tiene un problema, me estoy colocando, intentándome ubicarme en el problema que él tiene.
¿Para qué? Para crear empatía con Él. Para que mi mente y mi corazón se saturen del problema que Él tiene, para así pedir de una forma más eficaz. Cuando uno está en un lecho de enfermo y pide por otro enfermo que está en el lecho, ese sabe de lo que está pidiendo, porque lo ha vivido. Hay que intentar colocarse en el lugar del otro. Esto es la oración de intercesión, la clase de oración que pide en favor de otro, colocándose en el lugar de ese otro. Para hacerlo comprensible, para que esta definición se haga comprensible, vamos a usar tres historias de tres hombres distintos. La doctrina se entiende muchas veces mejor cuando se le coloca encima el ropaje de una historia, ¿no? Una historia lo hace todo más fácil de comprender. Voy a usar a tres personajes que van a, de alguna manera, facilitarnos la comprensión de lo que es la intercesión. Voy a usar a Moisés, orando en favor del pueblo de Israel. Voy a usar a Daniel, orando en base a una promesa de Dios. Y voy a usar a San Pablo, suplicando en favor de sus seres más queridos. Veniros al primer personaje que he mencionado, Moisés, en el capítulo 32. Moisés en el capítulo 32 se encuentra con un grave problema. Israel, una vez más, ha vuelto a pecar. En términos generales, un pecado nacional. No era el pecado de este o aquel, era el pecado de toda una nación. Habían alejado su vista del Señor, porque el siervo del Señor estuvo 40 días fuera, no necesitaron mucho, y se hicieron un becerro. Y se han puesto a adorar al becerro. Han pecado, es un pecado grave. Cuando Moisés es informado por Dios del pecado que está haciendo Israel, Dios le propone a Moisés, pues, dejar a ese pueblo de lado para colocar a Moisés sobre otro pueblo que fuese mejor. De alguna manera Dios estaba, entre comillas, ¿de acuerdo? Hablamos en un lenguaje humano para intentar definir misterios divinos. Entre comillas, Dios estaba enfadado con aquel pueblo. Ya me tenéis hasta la coronilla, en un lenguaje humano. Y le dice a Moisés, mira, no los tolero más. Estoy cansado de estos, una vez y otra vez. He hecho 1001 en favor de ellos. Y estos no acaban de darme el lugar de honor que merezco. ¿Sabes qué te digo, Moisés? Que voy a terminar con ellos y te voy a poner un pueblo mío. Ya no van a ser ellos el canal de salvación del mundo. Voy a inventarme a otro canal de salvación. Voy a inventarme a otro pueblo. Pero tranquilo, Moisés, para ti tengo otro plan. Te voy a poner sobre ese pueblo. Sin embargo, Moisés, de que recibe esta noticia, no está muy de acuerdo con Dios. ¿Por qué? Pues porque ama a ese pueblo. Y dice la Escritura que se puso a orar delante del Señor. En otras palabras, le vino a decir, mira, a ver, hombre, dales otra oportunidad. La gente va a decir que has acabado con ellos porque no has sido capaz de meterlos en la tierra prometida. Además de hecho, escucha mi palabra. Si es verdad que dices que soy tu amigo, pues mira mi cara. ¿No? Lo diría con otras palabras, pero yo uso esta para que entendáis lo que quiero decir. Mira mi cara, si es verdad que soy tu amigo. En fin, que Moisés se ha puesto a interceder con Dios. ¿Sabéis cuánto tiempo estuvo? 40 días. Estuvo intercediendo por Dios. Ininterrumpidos. No es que fue un día y después a la semana fue otro día, no. 40 días ininterrumpidos, un mes con 10 días. Yo digo, ¿cómo le puede hacer eso? Pero dice la Escritura que lo hizo. 40 días de forma ininterrumpida. ¿Qué nos enseña eso? Eso nos enseña que Moisés no simplemente se ha puesto en el lugar del pueblo, sino que lo ha hecho con perseverancia. Quédense con esa palabra, perseverancia. Moisés ve a Dios enfadado con el pueblo y él se pone entre Dios y el pueblo. Se coloca en el lugar del pueblo y pide a Dios perdón y otra oportunidad. Y lo hace durante 40 días, perseverando. Dejen ahí a Moisés. Vénganse ahora a ver a Daniel. Daniel también intercede, porque no pide para sí mismo. Hemos dicho que la intercesión siempre se distingue porque pide en favor de otro. Daniel está un día estudiando al profeta Jeremías y al profeta Isaías y se da cuenta que Jeremías dice que en 70 años se acabaría el cautiverio. Para los que no lo sepan, les recuerdo que Daniel, desde que era un chaval con 16, 17 años, vivió en el cautiverio. Fue un hombre arrancado de la tierra de sus padres y llevado a una nación distante. Allí prácticamente se hizo hombre. Y ahora cuando está estudiando, ya es un hombre mayor, un hombre viejo, y cuando estudia se da cuenta que Jeremías dice que en 70 años se acaba el cautiverio. Era una promesa de Dios dicha por medio del profeta Jeremías.
Y él sabe perfectamente que Dios cumple todas y cada una de sus promesas. Quédense con esto. Dios cumple todas y cada una de sus promesas. Ni una promesa que Dios haya dicho, Guillermo, se ha quedado en el tintero. Todas las ha cumplido. Entonces él, que conoce que Dios cumple sus promesas, ha leído aquello y se le ha alegrado el corazón. Y ha dicho, 70 años, y a los 70 años se acaban. Vine aquí teniendo 17 años apenas, ha hecho un cálculo matemático y ha dicho, estamos a las puertas de la liberación. Y con esa promesa en la mano, se ha ido a orar con Dios. Se ha puesto en el lugar del pueblo. Si tuviésemos tiempo, vos diría cómo es esa oración. Pero, de todas maneras, como no lo tengo, os aconsejo que lo leáis. En Daniel capítulo 9. Para que aprendáis a interceder, leed Daniel capítulo 9. Y veréis a un hombre puro y santo poniéndose en el lugar de hombres pecadores. Israel era pecador, pero él no era pecador. Sin embargo, él cuando ora, se ha colocado tanto en el lugar de Israel que oran estos términos. Padre, te suplico que no tengas en cuenta nuestros pecados. Podríamos haberlo dicho cualquiera. Daniel, pero si tú no eres parte de esos pecados. Y dice, sí, pero es que ahora estoy intercediendo. Y cuando uno intercede, se pone en el lugar de aquel por el que intercede. Por eso usa ese lenguaje. Como que él fuera parte de los pecados cuando realmente no lo era. Y en base a la promesa, empieza a decirle, tú me has dicho por el profeta Jeremías que en 70 años se acaba el cautiverio. Yo sé que tú cumples tus promesas y además conozco la matemática. El cautiverio está a terminarse. Por favor, cumple tu promesa. Danos la liberación. ¿De acuerdo? Daniel ora en base a una promesa. ¿Y qué? ¿Cuál es el artículo de Daniel? El artículo más distintivo de su intercesión, la fe. Si el artículo más distintivo de la intercesión de Moisés fue la perseverancia, el artículo que distingue a la intercesión de Daniel es la fe. Porque todo lo está intercediendo en base a ¿qué? En base a una palabra que dijo Dios. Esa es su sólida base. Ahí se ha aferrado como a clavo ardiendo. ¿De acuerdo? Quédense con estas dos palabras. Lo que distingue la intercesión de Moisés es la perseverancia. 40 días ininterrumpidos. Lo que distingue la intercesión de Daniel es la fe. Tú lo has dicho y yo sé que tú lo cumples. Vénganse ahora a ver la intercesión de San Pablo. En la carta a los romanos, en el capítulo 9, en el verso 3. Ahí San Pablo dice, esto es muy grave lo que dice San Pablo. Esto tiene una altura. En el 9.3, San Pablo dice, por causa de mis parientes, dicho en un idioma más comprensible para nosotros, por causa de mis familiares, según la carne, para que ellos se salvasen, yo estaría dispuesto a ser anatema. Ser anatema, la palabra anatema significa, de una forma breve dicho, significa ser desechado por Dios. En otras palabras está diciendo Pablo, por amor a mi familia, para que ellos se salven, yo estaría dispuesto a ser condenado. Se está poniendo en el lugar de su familia. Su familia no estaba convertida a Cristo. Y él dice en ese texto, siento dolor en mi corazón por los que son mis parientes según la carne. Y tanto anhelo la salvación de ellos que estaría dispuesto a yo ser condenado para que ellos fuesen salvados. Jolines. ¿Qué distingue la intercesión de Pablo? El amor incondicional. Ese amor nada más que lo tuvo Cristo y Moisés en otra intercesión que tuvo. Porque Cristo se hizo maldición para que nosotros fuésemos hechos bendición de Dios en él. Cristo sufrió nuestra condenación para que nosotros pudiésemos gozar mañana de la salvación. Ese es el espíritu que está en San Pablo. San Pablo dice, tengo tanto dolor en el corazón por los que son mis parientes según la carne, deseo tanto su salvación que estaría dispuesto yo a ser condenado para que ellos fuesen salvados. Por lo tanto, lo que distingue la intercesión de San Pablo es el amor. Vayan recopilando. La intercesión de Moisés, su ingrediente principal fue perseverancia. En la intercesión de Daniel, el ingrediente predominante fue la fe. Y en la intercesión de San Pablo, el ingrediente predominante fue el amor. Perseverancia, fe y amor. Perseverancia, voy a volver a repetirlo, fe y amor. Estos son los tres ingredientes que tiene que haber en toda intercesión exitosa. Si yo oro en favor de Abraham y quiero realmente que mi intercesión tenga resultado, tenga éxito, no solo tendré que orar y ponerme en su lugar, que también,
sino que a eso de orar en favor de Él y ponerme en su lugar, que son los dos ingredientes de la intercesión, le tendré que sumar perseverancia, le tendré que sumar fe y le tendré que sumar amor. Si estos tres ingredientes están, oro por Él en su favor y colocándome en su lugar, les garantizo, la intercesión se cumplirá. No es fácil ser perseverante, la gente se suele cansar. A título personal les digo, tengo peticiones en el Señor que hago cada día por las mismas personas. Hay algunas de ellas que tienen más de 15 años conmigo. Todavía no las vi cumplidas, pero sigo perseverando. ¿Sabéis por qué? Porque tengo fe en que Dios les va a salvar y porque me mueve el amor que Dios puso en mi corazón hacia ellos. Perseverancia, fe y amor. Me tendríais que preguntar vosotros ahora, ¿y por qué nos dices tú que la intercesión que ora en favor de otro de forma desinteresada y que se pone en su lugar con perseverancia, fe y amor es garantía de resultados? ¿Por qué nos dices eso? Os voy a descubrir un secreto. A lo mejor algunos no, pero me creo que a la gran mayoría de vosotros sí. ¿Por qué nos hace falta interceder, Roberto? ¿Por qué es necesario que yo me ponga en tu lugar, pida en favor de ti y además lo haga con perseverancia, lo haga con fe y lo haga con amor para que Dios obre en favor de ti? ¿Por qué es necesario que yo haga eso para que Dios obre en favor de ti? ¿Por qué le tengo que pedir yo a Dios algo que ya sabe? ¿No es omnisciente Dios? ¿Y por qué le tengo que pedir que haga algo extraordinario cuando es omnipotente? Que lo puede hacer. ¿Y por qué le tengo que pedir que Dios sea bueno contigo cuando Él ya es benigno? A ver si me pilláis esto. Dios es omnisciente, lo sabe todo. Dios es omnipotente, lo puede hacer todo. Y Dios es benigno, siempre se mueve para hacer bien. Si Dios es benigno y siempre se mueve para hacer bien, si Dios es omnipotente y lo puede hacer todo, y si Dios es omnisciente y lo sabe todo, ¿por qué tenemos que orar? Porque a lo mejor la otra persona no está siguiendo los pasos del católico, ¿no? del cristiano. Pero Él le sigue amando de igual manera, sigue siendo omnipotente de igual manera y sigue siendo omnisciente de igual manera. Vamos a partir del tercer atributo del Señor, de los tres que hemos hablado, del tercer atributo. Dios es amor, Dios es benigno. Cuando yo digo que Dios es amor y es benigno, estoy diciendo que Dios quiere el bien para toda la gente. Es decir, no hay un ser humano en el planeta Tierra al que Dios no le desee algo bueno. Digo más, el amor de Dios es tan amplio, si el amor de Dios fuese un círculo, no habría nadie fuera de ese círculo. ¿Me pilláis? ¿Cuántos millones de seres humanos hay en la Tierra? Los que haya. Bueno, no hay ni uno que pueda estar ajeno al amor de Dios. El amor de Dios es tan amplio y es tan denso que alcanza a todo ser humano que hay en la Tierra. Dios quiere el bien para todos. Lo dice la Biblia, que no lo digo yo. La Biblia nos enseña el deseo mejor guardado del corazón de Dios. La Biblia dice, el deseo más grande del corazón de Dios es que todos, todo el mundo, venga al conocimiento de la verdad y se salve. Por lo tanto, no hay duda. Dios quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad y se salven. Es decir, Dios quiere el bien para todos. Ahora, es omnipotente, no solo benigno y amoroso, es omnipotente. Es decir, que si soy omnipotente y lo puedo todo, es que puedo hacer todo lo que deseo. A ver si me vais pillando. Tiene un buen deseo, hacernos bien a todos, por el atributo del amor. Pero es que tiene poder para hacer cumplir ese deseo. Yo sé que vosotros sois humanos como yo, y que habéis tenido deseos que no habéis podido cumplir. Hemos tenido un sueño, ¿no, Yeye? Un sueño, hemos tenido un sueño. Pero claro, luego nos ha faltado poder para realizar ese sueño. Por poneros un ejemplo cotidiano. Yo, Fefi, puedo querer un 4x4. ¿De acuerdo? Ese es mi deseo. Pero después no tengo poder adquisitivo. Por lo tanto, mi deseo se queda en aguas de borraja. Tengo un deseo, sí, pero no puedo alcanzarlo, me falta poder. Pero Dios no solo tiene un deseo de amor, que es que todo el mundo sea beneficiado por la salvación, sino que es omnipotente. Puede hacerlo realidad. Pero espérate, no solo Dios tiene amor para salvar a todo el mundo como deseo, sino que tiene poder para hacer realidad el deseo, sino que además de eso decimos que Dios es omnisciente. Lo sabe todo. Dios sabe tu problema, Roberto. Y el mío, y el tuyo, y el de Eugenio, y el de Abel, y el de Guillermo, y el de Mari.
Entonces vamos a ver. Si tú tienes amor para todos y nos quieres salvar a todos, si tienes poder para salvarnos, y si además sabes lo que nos está pasando, ¿para qué tengo que yo orar? ¿Por qué te voy a contar algo que ya sabes? Mira, señor, el Roberto, pobrecito, lo está pasando muy mal. Mira, señor, los cristianos en Siria que los están matando. Pero Dios puede decirme, ¿pero qué me estás contando? Si puede decirme Dios, ¿me lo cuentas o me lo dice? Yo ya no sé. Y ahora le digo yo al Señor, ay, Señor, por tu misericordia, por favor, por tu amor. Me dice Dios, si yo ya tengo amor y misericordia por ellos. Ay, Señor, hazlo. Si yo puedo hacerlo, tengo omnipotencia. Es decir, que si soy omnisciente y lo sé todo, si tengo amor y deseo que todo el mundo se salve, y tengo poder para realizar mis sueños, ¿por qué necesito que ore un hombre? ¿Por qué le soy yo necesario a Dios? Que soy minúsculo, que soy una mota de polvo andante. ¿Por qué le hago yo falta a Dios? ¿Sabéis por qué le hago falta a Dios? Porque la oración es el canal que, entre comillas, permite que Dios obre. Voy a decirlo otra vez y luego voy a intentar explicarlo. La oración es el canal que permite que Dios obre entre los seres humanos. ¿Por qué es esto así? Si vosotros me preguntáis, ¿pero por qué Dios necesita un permiso? He dicho que la oración es el canal que permite, que he mencionado es soberano y puede hacer lo que le dé la gana. ¿Por qué necesita un permiso? He aquí la respuesta. Porque Dios respeta escrupulosamente la libertad individual. A ver si me pilláis con esto. Dios nos creó perfectos, Guille. Y como parte de la perfección tenía que existir la libertad. No hay perfección verdadera, Mari, si no hay libertad. La libertad es parte de la perfección. Cuando Dios me creó libre, Fefi estaba diciendo, tú puedes decidir lo que hacer y yo no te voy a obligar nunca, aunque tengo poder para obligarte. Eso es la libertad, la capacidad de elegir. Me puedo ir a la derecha o a la izquierda, puedo escoger lo blanco o lo negro, puedo escoger el cielo o el infierno, puedo escoger aceptar a Cristo o rechazarlo. Y Dios nunca me va a violentar mi libertad. Tengan presente eso. Si todos los seres humanos son libres y Dios los quiere salvar, ¿qué necesitará Dios? Que los seres humanos le den permiso para poder salvarlos. Dios necesita, María, que tú le des permiso para poder salvarte. Él desea salvarte y tiene poder para salvarte y conoce todos tus problemas porque es omnisciente. Pero ¿sabes qué? Tiene un obstáculo, tu libertad. Y dice, hasta que tú no me des permiso, yo respeto lo que establezco. Y yo establecí que tú eras perfecta y que por lo tanto eras libre. Hasta que tú no me abras la puerta por medio de una decisión nacida en tu libertad, yo no puedo entrar. ¿Entendieron hasta ahí? Ahora bien, díganme, ¿cuánta gente hay que no tienen esta luz que yo estoy compartiendo hoy? Muchos. Dice la Biblia que el mundo vive en tinieblas. En otro lugar dice la Biblia que Satanás cegó la luz del entendimiento. ¿De quiénes? De los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio. En otras palabras, Roberto, eso quiere decir que Satanás ha puesto una venda en los ojos de todo el mundo. Por lo tanto, su libertad está condicionada por la influencia del enemigo. ¿Me vais pillando? No tienen capacidad de decidir bien. Por eso Dios dice, me voy a inventar la oración de intercesión. ¿Que tiene que estar en la boca de quién? De los que ya se les cayó la venda. De mis hijos, de mi iglesia. Porque necesita tu voluntad. Escucha bien, Roberto. Dios necesita tu voluntad libre para por medio de ella obrar en favor de mí. Imaginémoslo así, a ver si lo pillamos ahora. Yo soy un hombre que no conoce al Señor, que vivo cegado por el enemigo, ¿de acuerdo? Vivo cegado por el enemigo, no tengo luz, por lo tanto nunca le voy a dar permiso a Dios para que me salve. ¿Por qué? Porque vivo cegado, ¿de acuerdo? Pero tú, Roberto, me conoces. ¿Y Dios qué necesita? Un canal de decisión libre para poder actuar. Cuando tú intercedes en favor mío, colocándote en mi lugar, le estás dando la oportunidad a Dios de obrar. Porque Dios necesita una voluntad. ¿Me pilláis o no? Amén. Dios necesita una voluntad. Por eso tienes que interceder por tu familia, como hizo Pablo. Por eso tienes que interceder aferrado a una promesa. Y la promesa es que Dios quiere que todo el mundo se salve, como hizo Daniel. Y por eso tienes que pedir perseverando, como hizo Moisés, sabiendo que Dios lo va a hacer. Si estoy fuera de la voluntad de Dios, si estoy cegado, Roberto, y me conoces,
Tú le tienes que prestar, entre comillas, a Dios tu voluntad libre, poniéndote en mi lugar para que Dios me salve. Somos parte del engranaje del plan de salvación. No sé si me estoy expresando bien, no sé si me estáis entendiendo. Sí. Esto es la intercesión. Fijaos qué importancia tiene. Me pongo en lugar de Pericos de los Palotes, ¿de acuerdo? Que le conozco, pero sé que él está cautivo en el pecado, que está cegado a las realidades de Dios. ¿Y qué hago cuando intercedo? Me pongo en su lugar. Por eso hablaba antes de la empatía. Me pongo en su lugar. ¿Y qué estoy haciendo? Prestando a Dios mi voluntad libre para que Dios, por medio de mi voluntad libre, como un canal, pueda verter su deseo, que es salvar a aquel. Por medio de su omnipotencia. ¿Pero sin qué? Sin quebrantar su libertad. ¡Ah! Por eso es importante interceder. Por eso yo hoy os llamo a que intercedáis. Por eso yo os llamo a que esta cuarta línea maestra del cimiento cristiano se quede grabado en vuestra mente, en vuestro corazón. ¿Saben qué hacen los cristianos que entienden esto? Tienen una lista de intercesión. La intercesión hay que colocarla como un apartado de la intimidad de la primera línea maestra. La intercesión es un apartado de tus devocionales, de tu tiempo, pero es un apartado especial. Una cosa es cuando yo le pido al Señor por mi compañera, por mis hijos, por mi negocio. Una cosa es cuando yo adoro al Señor diciendo gracias, alabado sea tu nombre, bendito sea. Pero otra parte de mi oración, esta es una parte especial. Esa es la parte en la que cojo mi listado y empiezo a pedir al Señor. Aquel, aquello, lo otro. Ya os digo, tengo peticiones por más de 15 años conmigo. Y tengo algunas que ya las he visto cumplidas. Y cuando entro en esa parcela de intercesión, ¿qué le aplico? Le aplico perseverancia, le aplico fe y le aplico amor. Y le estoy prestando a Dios mi libre voluntad para que obren otros por medio de mí. ¿Lo entendiste? Por lo tanto, a la línea maestra de la intimidad, a la línea maestra de la familia, a la línea maestra de la evangelización, a partir de hoy sumémosle la línea maestra de la intercesión. Confío en que ya hayáis hecho un pacto con Dios para tener un tiempo e incrementar vuestra intimidad con Él. Confío en que estéis haciendo cultos familiares para potenciar a vuestra familia. Confío en que estéis compartiendo el Evangelio como una forma de vida entre aquellos que os rodean. Y confío que a partir de hoy tengáis un listado para interceder, prestando vuestra voluntad libre a Dios para que obren otros. Amén. Esto es lo que tenía para compartiros. Vamos a un minuto breve. Inclinen sus rostros, cierren sus ojos.